Buenos días, Luis Manuel, ¿cómo estás? Andrea, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Luis Manuel. Buenos días, Andrea. Buenos días, Carla. No los veo, déjenme verlos. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, profe, ¿y usted? Muy bien también, muy bien también. Qué bueno. Luis Manuel, no te veo. Ya estás, eso es. Andrea, buenos días. Eduardo, de nueva cuenta te voy a saludar. Buenos días. Alondra, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tienes, Andrea? Te veo muy relajada. Aquí trabajando. Irma, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también, tú, Irma, muy bien. Alondra, no te veo, ¿dónde estás? Natalie, tampoco te veo, ya les dije que hay que estar ahí. Alejandro, buenos días. ¿Cómo estás, Natalie? Buenos días, profe. ¿Bien y usted? Muy bien también. Alondra, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, súper bien. ¿Y usted? Muy bien también. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué dice, Lick? Buen día, ¿cómo está? Ya me cambiaste de profesión, no hay ningún problema. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Miguel Soto, no te veo. Ya estoy aquí, profe. Buenos días. Ok, asómate, dame la cara. Aquí estoy. Bueno, ahora sí ya, Miguel. Hombre, bueno, Miguel, Anahumar, buenos días. Buenos días. Lupita, ¿cómo estás? Buenos días. Falta Julio, tú, Omar, ¿no lo vistes? ¿No lo vistes? Profe, me contestó hace rato, pero no lo he visto. Bueno, vamos a esperar a ver si se une a esta nuestra clase, ¿sí? 3, 6, 9, 10, 11. Ya tenemos 11 participantes. Por tal motivo, ya hay quórum legal para iniciar. ¿Sí está claro? Bien. Vamos a empezar a hablar de lo que es la sociología. Déjenme decirles que recibí sus trabajos y también recibí no trabajos. Y no es que trate de perjudicar o de lesionar a los que voy a manifestar que no me entregaron su trabajo. Al menos hasta el día de ayer, después de recibirlo, había un atraso, a no ser que ya lo hayan enviado hoy por la mañana, ¿sí? Y yo no quiero ser el responsable que no aprobaron, que reprobaron, porque no me envían trabajos. Alondra, no me enviaste tu trabajo. No te escucho. No te escucho, Alondra. No se lo envié. No me lo envías. Hay que enviarlo, Alondra, porque si no, después, ya ves que eso cuenta, ¿sí? Y estábamos hablando de que
suponiendo sin conceder que esta materia nos la podíamos llevar con trabajos, sin necesidad de aplicar examen, porque eso es lo que se trata la sociología. Entonces, si no cumplimos, se van a afectar ustedes. Otra persona que no me entregó el trabajo fue Julio Alfredo. Julio Alfredo, dices que le hablaste, ¿verdad, Omar? Y no se ha reportado, ¿sí? Bueno, son dos, estos dos son los que tengo, que a la fecha, hasta ahorita, no he recibido su trabajo. Todos los demás ya los recibí. Me gustó su trabajo, fue muy amplio, aunque parece ser que se fueron como los niños de la primaria, ¿no? Cuando les pedí que me investigaran acerca del padre de la sociología, que es Augusto Comte, ¿sí? Augusto Comte, entonces, pues sí, me ponen todos tipo, pero se fueron así bien temidos. Qué bueno, me da gusto que hayan analizado la biografía de Augusto Comte, ¿sí? Bueno, pero vamos a comenzar ahorita. Yo quisiera pedirles también que cuando me envíen el trabajo, no olviden, por favor, poner la hoja de presentación. No lo olviden, porque yo para calificarlo, o sea, para revisarlas, necesito saber quién me lo está mandando. Y no quiero ponerme a jugar con la máquina porque después se me pierde. ¿Sí está claro? Entonces, que por favor, nada cuesta con que adjunten o anexen la hoja de presentación. ¿Sí estamos de acuerdo? No lo olviden, por favor. 1, 2, por favor, la clase inicia a las 11:30. Hay que estar a las 11:30 cuando inicia la clase. ¿Sí está claro? Porque pues, si llegan tarde, pues el tiempo ya ven que está muy reducido y luego no llegamos, pues ahí empiezan los problemas. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces los invito a que hagan sus trabajos de investigación. No quiero perjudicar a nadie, ni que nadie se perjudique. Y lo estoy haciendo públicamente para que después no me digan, es que usted no dijo, es que eso. No, si lo hago públicamente no es por perjudicar a nadie, ¿sí? Sino que es para todos, es con copia para todos. ¿Está claro? Bien, bueno, continuamos. Dicho lo anterior, vamos a empezar precisamente a retroalimentar lo que les pedí de investigación. ¿Qué era el primer punto? El concepto de sociología. Es muy simple. Chéquenlo. Les iba a decir que cuando manden el trabajo también tengan a la mano un borrador y pluma para que vayan tachando, quitando lo que se pone, lo que se agrega, que sale sobrando. ¿Está claro? Porque vamos a hacerla muy práctica, ya les dije. Porque es mucho, mucho hablar de sociología. Y si hablamos de mucha sociología, tenemos que hablar de Emilio Durkheim, tenemos que hablar de Urgans, tenemos que hablar de Comte, tenemos que hablar de Marx, tenemos que hablar de mucha gente. No terminaríamos, no nos alcanzaría el cuatrimestre. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar con lo que es precisamente el concepto de sociología. Muy simple. El concepto de sociología, pues dice que es quien estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. ¿Están de acuerdo conmigo? Otra vez, profe, por favor. Lo vuelvo a repetir. Estudian los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. ¿Sí? Si damos otra definición de lo que es sociología, está compuesta por dos vocablos. Socio, que significa socios, que significa socio o amigo, y logo, que significa estudio o tratado. Entonces sería el estudio o el tratado de la sociedad. ¿Sí estamos de acuerdo? Derivado de sus dos vocablos. Para que quede más claro y más corto, vamos a dejar una nada más. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. ¿Alguien más me podría poner? Es la ciencia que estudia los fenómenos sociales. Es correcto. Palabras más, palabras menos, no hay ningún problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a continuar hablando, que ustedes ya todo esto ya lo manifestaron en su tarea. Vamos a empezar a hablar con lo que es precisamente la sociología en la antigüedad. La sociología en la antigüedad. Desde tiempos remotos, así ya muy atrás, ¿verdad? El hombre primitivo sintió la necesidad de comunicarse y relacionarse entre sí. Ya hemos dicho que el hombre difícilmente puede vivir en soledad, difícilmente puede vivir como ermitaño por las necesidades que tiene uno mismo. Bueno, desde la época de la prehistoria hasta nuestros días, los individuos han mantenido una constante evolución.
Y es precisamente en esa evolución del hombre cuando nace la sociología. Y estamos cambiando. Voy a poner un ejemplo ahorita. Yo platicaba hace 8 días con ustedes. Yo les decía, ¿creen que vaya a cambiar la forma de la sociedad cuando termine esta pandemia? Sí, alguien me decía ahí por ahí que sí, o escuché muchas opiniones, la de Andrea y otra gente. Sí, sí va a cambiar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y yo les digo, ¿va a cambiar? Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hay un fenómeno? ¿Hay un fenómeno? ¿Debido a qué? A la evolución que estamos teniendo como sociedad. Un ejemplo ahorita, el no salir, bueno, ya sale mucha gente, pero cuando nos señalaron una cuarentena, que nadie podía salir, solamente para lo más esencial, ¿qué pasó? Es una evolución, al menos en nuestra sociedad, pero yo diría que a nivel mundial, porque en otros países de Europa, de Asia, de África, también estuvieron en cuarentena, no salieron. Y eso va a ser una evolución del hombre cuando termine. Por ejemplo, ahorita, que ya puede uno medio salir. Sale uno, pero tiene que salir uno ¿con qué? Con cubrebocas, con careta o con otras cosas, con guantes, etcétera, etcétera, para evitar un contagio. ¿Sí? Déjenme darle la bienvenida a Enrique y a Julio, que ya llegaron, se están uniendo. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, profe? Deja que se una Julio Cordero también se está uniendo ya, ¿verdad? Ya somos 12 y un servidor son 13. Enrique, estamos hablando precisamente de lo que es el origen de la sociología, o sea, de la sociología en la antigüedad, ¿sí? Les hablaba yo, bueno, deja que se una Julio para no volverlo a repetir, ya después ya no lo repito, ¿sí? Porque yo creo que ya estamos completos todos. Julio, buenos días. Déjate ver, Julio, porque tu cámara está muy hacia arriba y estoy viendo el techo nada más o la parte superior de tu dormitorio, de tu litera. Baja tu cámara tantito. Bien, ya estamos completos. Julio, Enrique, les decía que estamos hablando del origen de la sociología. Ya dimos el concepto de sociedad. Dijimos que la sociología estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos. Dimos otro concepto de sociología, que es socius, que significa socio o amigo, y logos, tratado o estudio. Traducido ya conjuntamente es el estudio o tratado de la sociedad. ¿Sí está claro? Bien. Después empezamos a hablar de lo que es precisamente la sociología en la antigüedad. Les decía yo a tus compañeros que desde tiempos remotos el hombre ha sentido la necesidad de comunicarse, de relacionarse entre sí. Desde la época de la prehistoria hasta nuestros días, los individuos han mantenido una constante evolución. Y es en esa evolución del hombre cuando nace la sociología. ¿Según quién? Augusto Comte, considerado el padre de la sociología. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, en esto les decía yo a sus compañeros, les platicaba Enrique, Julio, que qué va a pasar cuando termine la pandemia y cuando nos digan, pues ya, adiós. Yo les digo que ahorita ya o evolucionamos para protegernos o está evolucionando la sociedad para otras cosas. El hecho de que utilicemos una cubreboca, una careta, anteojos para protegernos, estamos cambiando. Ya hasta parece que somos fenómenos en la calle, ¿verdad? Es más, la gente que va con careta, con cubreboca o con lentes y cubreboca, las otras personas lo miran a uno como animal raro. Si ese cuate es marciano, ¿quién es, verdad? Está cambiando, está evolucionando el hombre. ¿Y aquí evoluciona para qué? Pues para protegernos, pero también evoluciona para otras cosas. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, parte de lo que nos dice la sociología en los orígenes. ¿Sí? Bien. Siguiendo con esto, el estudio del comportamiento humano, ¿verdad? Pues son los cambios que se dieron precisamente cuando inicia el siglo XIX. Es cuando aparece la sociología y estos cambios ¿a qué se dan? Pues precisamente gracias a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial en el siglo XVIII en Europa. Así de simple y de claro. La Revolución Industrial trajo cambios, hizo que el ser humano evolucionara.
La revolución industrial, también ambas revoluciones, ¿verdad? La francesa y la industrial. Entonces, esto está evolucionando constantemente. Hablar todavía del origen de esto, tendríamos que hablar de lo que es precisamente la ley de los 3 estados, que hablan en sociología, que es precisamente el estado teológico o ficticio, el metafísico y el abstracto. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿No era el estadio positivo? Es lo mismo, estado o estadio. Algunos les llaman estado, pero no es estado donde vivimos. El estado de Guanajuato. Estadio es correcto, Carla, correctísimo. A veces a algunos se les dificulta si el estadio dicen estado. Pues bueno, vamos a poner la ley de los 3 estados. ¿Sí está claro? O los 3 estadios. Entonces, ¿el primero cuál es, Carla? Recuérdame. El teológico o ficticio. En este teológico, ¿de qué se nos hablaba? Pues se nos hablaba precisamente de cuando aparece el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo. Fetichismo. Si esto suena aquí, ah, caray, va a llover. Ah, caray, la mesa me dijo que va a aparecer esto. Escuchábamos un ruido, como ahorita, actualmente. Por ejemplo, miramos hacia el cielo y lo vemos nublado y decimos, va a llover. Y si no llueve, bueno, pues no llovió, ¿verdad? O vemos relámpagos y centellas, se aproxima una tormenta muy fuerte. Fetichismo, fetichismo. Después apareció, ¿qué? Pues precisamente aparece ya el metafísico, donde ya aparece un solo Dios. Pero bueno, hablando antes de pasarme al otro, al metafísico, también hablemos del politeísmo. Infinidad de dioses. Infinidad de dioses. Me recuerda algo cuando estuve yo repasando esto, precisamente como en WhatsApp, ¿verdad? Un meme que pusieron de cómo le ponen los nombres a los ciudadanos chinos. Aviento un bote y de acuerdo a cómo suene le voy a poner el nombre. Ting, tan, ching, chong, pan, man, etcétera, etcétera. Pues estábamos hablando aquí precisamente de ese politeísmo, de esa abundancia de dioses, que nosotros en la actualidad, aquí yo quiero preguntarles algo. Yo diría, ¿somos politeístas o somos monoteístas? ¿Quién me puede contestar? Politeísmo es muchos dioses. Monoteístas, un solo Dios. ¿Qué somos? ¿Monoteístas o politeístas? ¿Perdón? Monoteístas. Monoteístas, Irma, ¿por qué? Porque yo solo creo en un solo Dios. Ah, pero ¿y dónde dejas a los santitos? A San Rogelito, no, San Rogelito es santo, ¿verdad? A San Juditas, a San Martín, a este, al otro. Tenemos muchos santos. Aunque nuestra religión nos dice, nada más hay una sola Virgen, profesor. Con diferentes nombres, pero nada más es una sola Virgen, la Virgen María, la Madre de Dios. Ok, vamos a suponer ahí. Pero santos, sí tenemos muchos. San Santiago, San Joaquín, San Bartolomé, San Antonio, San Gregorio, San Julio, San Omar, todos los santos del mundo. Y estamos mirando a nuestro Dios y estamos mirando a muchos santos. Entonces, vuelvo a insistir, ¿seremos politeístas? Pues bueno, eso se los dejo de tarea para que investiguen y ustedes decidan. ¿De veras qué seremos, no? Porque a veces yo creo que no nos vamos nada más con el patrón, o sea, con Dios nuestro Señor. Dios no, sino que le digo a Dios, espérame, pero no me he despedido, no me he persignado con la Virgen de San Juan. Espérame, no me he persignado con la Virgen del Carmen. Espérame, ahí está San Martín de Porres. Oh, ¿qué pasa pues? Bueno, pues es así en la época cuando hablábamos del estado o del estadio teológico o ficticio que era el politeísmo, ¿sí? Después llegamos al monoteísmo, donde ya nada más se cree en un solo Dios. Pero les digo, aquí también nuestros antepasados eran politeístas. Tenían a Chacmol, tenían a Quetzalcóatl, tenían a muchos otros dioses. El dios del agua, de la lluvia, de la niebla, del otro, de los malvados, etcétera, etcétera. Eran también politeístas. Hasta la conquista, cuando llegan nos dicen, espérate, tú nada más tienes un solo Dios, que es Jesús, ¿verdad? Pero también empiezan a aparecer ya después cuando empieza o está a mediados de la conquista el politeísmo, porque empieza con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y después nos llegan más vírgenes y nos llegan más santos. Y dicen, pues mira, de aquí somos, ¿verdad?
Y si ustedes ven un calendario gregoriano, pues los 365 días son todos de fiesta. No trabajaríamos, ¿verdad? Todos los días se celebra un santo. Entonces, por eso decimos que a veces hay 7,000 santos y 7,000 vírgenes en el cielo, ¿verdad? Pero bien sabemos que hay, pero eso se los dejo de ustedes, ¿no? Yo, por sí, no quiero meter en más cosas. Bueno, entonces decía que este estudio del comportamiento inicia precisamente en el siglo XIX, donde aparece por primera vez lo que es la sociología. Y que esos cambios vinieron, gracias, yo sí digo gracias porque sí hizo que la sociedad cambiara, gracias a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial en el siglo XVIII en Europa. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? ¿Algún comentario extra? ¿Algo que quieran agregar? Los escucho. Les decía yo que esta materia es para platicar, para interactuar. Porque ya les dije, si interactuamos, si platicamos más, yo no quiero practicarles exámenes, pero hay que participar enviando sus trabajos con su identificación, o sea, su hoja de presentación, participar en clase así como estamos. Me da mucho gusto verlos a todos. Pero si no me participan, ¿qué pasa? O les cae mal mi clase, o no les gusta la sociología. Un servidor temiendo de que la clase de sociología fuera aburrida, la estoy recortando mucho. Por lo mismo, y estoy hablando de cosas muy simples, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces les decía, el otro, ya hablamos entonces del teológico, el metafísico, hay un solo Dios, y el abstracto que es la ciencia pura. ¿Sí está claro? El científico, en donde nos decimos, bueno, hay que comprobarlo, hay que observarlo, hay que esto, hay que el otro, o sea, un método científico para llegar ¿a qué? A la verdad. ¿Sí estamos de acuerdo? Como lo vamos a ver más adelante. Bueno, seguir hablando de la historia de la sociología nos dice lo siguiente, pues que el hombre primitivo, lo vuelvo a reiterar, sintió la necesidad de comunicarse y relacionarse entre sí. Los individuos han mantenido constante evolución y en esa evolución del hombre nace precisamente lo que es que la sociología. ¿Sí? Bien. ¿Cómo o quién inicia a hablarnos de sociología? Es muy simple. Les decía yo también que es considerado el padre de la sociología, precisamente el francés Auguste Comte, en un libro que hizo llamado Curso de Filosofía Positiva. Y ya después ahí surge también precisamente esos dos vocablos latinos, porque sociología es una palabra de latín, que es socius, socio, compañero, amigo, y logia, estudio o tratado. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No hay ninguna? Profe, en un inicio, ¿Perdón? soy Miguel, en un Sí. inicio cuando usted mencionó la definición de sociología, Uh-huh. de que son fenómenos sociales dentro de una sociedad, Sí. ¿esos fenómenos se refieren a la conducta, digamos, de las Mira, personas? se refiere, sí, a la conducta que tenemos, ya son factores, pueden ser factores políticos, históricos, culturales, sociales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden ser fenómenos de mucha índole, como lo vamos a ver cuando lleguemos precisamente a la clasificación de la sociología dentro del campo científico. Haz de cuenta como si yo dijera que estuviera hablando de la sociología, Miguel. Es como si te dijera, vamos a hacer una encuesta por qué no se usa actualmente el camión gigante o por qué se usa demasiado. ¿Sí? Vamos a hacer una entrevista a los usuarios si es conveniente el uso de la sociología o no. Parece ser que estamos haciendo una investigación. Pues bueno, en la sociología también hay fenómenos, ¿no? Hay fenómenos que uno mismo lo hace. Ahorita tenemos el fenómeno, vuelvo a insistir. ¿Qué porcentaje de 100 personas crees tú que sale a la calle con cubreboca y con una careta? No, pues muy poco. Muy pocos, ¿verdad? ¿Es un fenómeno? Sí, ¿verdad? Es un fenómeno que ahorita, por ejemplo, en Europa hay rebrotes de este virus, ¿verdad? Y aquí nos dicen en Guanajuato que somos bien picudos, que ya vamos de salida.
Es más, yo les digo, por ejemplo, nos llegó un correo del Poder Judicial donde dice, a partir del 11 de septiembre ya pueden entrar todo mundo sin ningún problema a los juzgados. Únicamente cuidando la sana distancia, el uso del protector de mascarilla, la careta, el cubrebocas, etcétera, etcétera. Pero está así de gente, muchachos. Está así. Hay mucha gente en los juzgados. Imagínense, si no uno protegido, ¿qué va a pasar? Yo me pongo a preguntar aquí, cerca de donde vivo. Cada 8 días hay baile. Carajo, ya estoy hasta asustado, ¿verdad? Ya a veces me dan ganas de bajarme de mi recámara y unirme al baile, ¿verdad? Cada 8 días hay baile. Dije, caray, ¿cómo le hacen? Y los ven ustedes tan tranquilos. Bueno, están ingiriendo bebidas alcohólicas. Préstame la botella o préstame el vaso. Y ahí le toman. ¿Habrá contaminación? ¿Puede ocurrir algo? Pues sí, ¿verdad? Pues entonces ahí tenemos fenómenos sociales, ¿no, Miguel? ¿Sí? Era por eso en la parte que preguntaba usted que si realmente iba a haber como un cambio. Sí, yo lo preguntaba. ¿Y tú qué opinas, Miguel? ¿Crees que vaya a haber un cambio en esta nueva reestructuración social? Sí va a haber un cambio, pero a la vez un estancamiento, un retraso. Yo lo veo así. Por la cultura que tenemos aquí en México, digamos en esta crisis, lo que ahorita ya la gente quiere es salir ya, y ya esto pase. Por la cultura que tenemos, como usted lo mencionaba, ya el gobierno nos dice, sabes que ya sal, ya no pasa nada, ahí vamos, salimos, pues viene un rebrote otra vez. Ahí está el problema, ¿verdad? Entonces, es precisamente que esto que pasa si salimos, puede haber un rebrote. Y al haber ese rebrote, ¿qué va a pasar? Pues de vuelta se va a ver muchos enfermos, y va a haber muchos contagiados, y va a haber muchas muertes, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Pues entonces, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Podemos salir? Sí, pero vamos a protegernos. No, ahorita nada de que te saludo de beso, te saludo de abrazo, y ya, vamos a pistear juntos, órale, jajaja, tú y yo somos cuates. No. ¿Cuánta gente hay ahorita que, por ejemplo, yo he estado con gentes que he estado platicando, traen su cubreboca, discúlpeme, paz, ay Dios, date para allá, no te me pegues tanto, ¿eh? Si uno lo hace, imagínense en qué concepto queda uno. Por ejemplo, en mi caso, hay ocasiones que vienen clientes a visitarme aquí a mi despacho y llegan con cubreboca. Yo lo recibo con cubreboca, con gel, con alcohol. No soy tampoco tan así, ¿verdad? Pero para que no se vea así nada más. Pero ellos llegan aquí como que no se siente uno a gusto con la cubrebocas. Se lo quita y empiezan a hablar. Bueno, pues ya me hablar, ¿verdad? Pues venga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Ese cambio se va a dar? Sí, se va a dar. Yo creo que sí se va a dar porque por lo menos cuando llegó la influenza, yo creo que hubo un cambio, una evolución, al menos en México, porque nos enseñaron a que debemos lavarnos las manos, ¿qué? Constantemente, antes de ir a comer, después de comer, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Es como ahorita. Ahorita nos indican que debemos de asearnos constantemente. Sí, ¿verdad? Pero yo les pregunto, vamos a ser honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí ahorita nos lavamos las manos antes de comer? Qué honestos, 1, 2, 3, pero más honestos los demás, pues se me olvida, profesor, ¿verdad? A veces se me olvida, pues ya estoy aquí, ya ni modo de pararme de la mesa. Ahí está un problema. ¿Hay un cambio cuando nos enseñan a que debemos lavarnos las manos? Sí. Va a haber un cambio, va a haber una evolución. Bueno, la sociología tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Comprender y explicar científicamente la realidad social. Científicamente, Miguel, fíjate bien, ¿eh? El objetivo de la sociología es comprender y explicar científicamente la realidad social. Y tenemos el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué debemos usar todos los productos para que nos protejan de un contagio? Científicamente, pues porque te puedes contagiar, ¿sí o no? Ya hubo un cambio, ¿sí? Está evolucionando el hombre, está evolucionando la sociedad. La sociología es precisamente la ciencia de la sociedad, entendida como conjunto de individuos interrelacionados. Es la disciplina que se encarga del estudio de los fenómenos que se producen en las relaciones grupales de los seres humanos. Y diremos también, por último, que la sociología es la ciencia que se ocupa de los grupos sociales en formas
internas o modos de organización y las relaciones entre los grupos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Algún comentario? Algo que tengan que agregar, muchachos. Los quiero oír hablar. A ver, Carla, a ver, Eduardo, Natalie, María, Miguel, Alejandro, Alondra, Irma, Luis Manuel, Enrique, Omar, Julio y Andrea. ¿Qué me dicen? Profe, Sí, Enrique. por eso, en este caso, Augusto Comte quería llamarle como ciencia reina a la sociología. Eso pretendían junto con otros filósofos y sociólogos que creen que la ciencia o la madre de todas las ciencias es la sociología. No sé, eso ya es donde nosotros debemos de ponernos a pensar, ¿efectivamente será la ciencia reina? Porque ahorita vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver que, por ejemplo, a otro le llaman el padre de la sociología. ¿Quién me puede decir a quién más se le considera el precursor de la sociología, aparte de Augusto Comte? Es más, antes de Augusto Comte. Hay uno que dice que Henry de Saint-Simon, Henry de Saint-Simon, ¿verdad? Es considerado el padre porque él vio los cambios en eso y dijo, no, espérate, esto es con calma, es tranquilos, ¿verdad? Posteriormente rebautiza, porque antes le llamaban filosofía social. Llega Augusto Comte y le llama ¿qué? Directamente sociología. ¿Sí está claro? Sí, bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, Carla, te veo muy pensativa. No vaya a estar mintiendo yo. ¿Voy bien o me regreso, Carla? No, va bien, profe. Sí, es que lo estoy leyendo con la tarea. Eso hay que hacer un comparativo, ¿verdad? Porque esa es la retroalimentación. Acuérdenme, ya me apareció el aviso que nos restan 10 minutos. Acuérdenme ustedes en su cronómetro cuánto nos falta, para que no nos desaparezcamos así como por arte de magia. ¿Sí está claro? Porque me da pena y me da tristeza. Dime. Yo quería comentar, usted dice que el cambio en la sociedad sí se va a dar, y yo me quedé pensando, y pues sí, realmente cuando hay crisis mundiales, ya sea de salud o de otros factores, siempre una crisis es para un cambio social. ¿Qué fue cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas? A partir de ese atentado, la seguridad en los aviones cambió drásticamente. Los protocolos de seguridad cambiaron. Entonces, protocolos, Carla, sí. Sí, en los aeropuertos, en los aviones, o sea, en las aeronaves, en los aeropuertos, y mucha gente ya nos cuidamos de todo, ¿verdad? Ahora con esta enfermedad, pues son cosas que a lo mejor no hacíamos, pero que ya tenemos que ir haciendo. Lavarnos las manos, tomar las medidas de seguridad para cuidarnos a nosotros igual a la sociedad. Exactamente, ¿verdad? Seguir con las normas de sanidad, pues para protección de uno mismo y de todos los demás, ¿no? Entonces, sí va a haber un cambio, ¿sí? Sí va a haber una evolución porque a veces no estábamos acostumbrados a ciertas cosas que ahora tenemos que hacer. La sociedad está evolucionando. ¿Sí está claro? Pues bien, por eso la sociología nos dice acerca de todo eso. Seguir hablando de sociología es hablar ahora precisamente de lo que es la clasificación de la sociología dentro del campo científico, ¿sí? Hablar de la sociología dentro del campo científico no es otra cosa más que es cuando se identifican esos puntos de contingencia o flexibilidad interpretativa, donde existen ambigüedades, variaciones, y todas ellas relacionadas con factores políticos, históricos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo podemos ver ahorita, por ejemplo. Vamos a ver el primer ejemplo, en el factor político. ¿Está cambiando la sociedad? Así, nada más de entrada, de pura entrada, de tanto que nos dicen y que nos bombardea la televisión ahorita. ¿Cuál es lo principal que está combatiendo este gobierno? Corrupción. La corrupción, Alejandro. Ahora yo te digo, ¿está cambiando la gente? ¿Está cambiando la sociedad? Nah. No al 100%. Pues yo sí aseguro que muchos que eran corruptos están diciendo, no, ya no, porque este cuate me vaya a castigar, o el gobernador me vaya a castigar, o el presidente municipal me vaya a castigar. Si antes me robaba 100 pesos, ahora nada más voy a agarrar para el camión y que no haya ningún problema.
Sí. Pero en ese aspecto, en el sector gobierno, a lo mejor quizás sí esté cambiando, pero lo que se refiere acá en la sociedad, con esta crisis, está aumentando. Bueno, está aumentando, pero sería un fenómeno digno de estudiar. Se puede decir... Sí, ahí aplica el fenómeno de la sociología. Eso. Exactamente, ¿no? Pero aquí tomaríamos otro factor, ¿no? Que sería que el económico, Miguel. ¿Por qué el económico? Efectivamente, está cambiando porque mucha gente no trabaja y se podría decir que muchos están hurtando, están robando para poder subsistir, o están haciendo muchas cosas. Pero también podemos decir que está incrementándose el empleo aquí en nuestro municipio. Muchas dependencias del ayuntamiento y de otras organizaciones y del sector, tanto del sector público como del sector privado, están ofreciendo empleos. Y aparte están creando micronegocios. Aparte están dando apoyos económicos para que crean que micronegocios, ¿verdad? O pequeños negocios. Están dando créditos, están haciendo préstamos a nivel gobierno federal, a nivel gobierno estatal y a nivel, bueno, no he escuchado del municipio, pero dicen que también está dando préstamos. No lo he escuchado yo ni me he dado cuenta de eso. Está evolucionando, está cambiando. Pues bueno, esos son los factores, ¿no, Miguel? Aquí yo creo que esos empleos que está citando, pues bueno, también no debemos de olvidar que somos una sociedad muy plural en nuestro país, Miguel. Una sociedad que a veces aprovecha este tipo de fenómenos que se dan para sacar provecho. Y vamos a ir al grano así. ¿Cuántos especuladores hay ahorita con estos problemas que tenemos de la pandemia? No encuentras tú, voy a poner ejemplos, no encuentras tú alcohol en una farmacia. No los encuentras en las tiendas de conveniencia. ¿Por qué? Yo recuerdo que los últimos 2 pomitos que compré de alcohol, que es el que uso cuando me rasuro, me costaron 35 pesos. Y fue en Sam's Club. El otro día fui, ¿cuánto crees que valen ya estos 2 pomitos de vuelta? Porque no había, ya aparecieron. Como por arte de magia. ¿Cuánto crees que valen? No, pues el doble. 70 y tantos pesos. Oye, ¿son especuladores? Sí. Véanlos ustedes ahorita, cómo a través de redes, cubrebocas, cuánto tiene aire, te sacude, te seca el sudor el solito, puedes hablar y puedes hasta comer con un popote integrado que trae muy a todo dar, ¿verdad? ¿Y cuánto te cuesta ese cubrebocas? 500 pesos, no, por sí. Si aquí los que venden con la carita del perrito valen 30 y no los puede uno comprar, ¿verdad? Si ya los quiere uno de León que diga la fiera, soy católico y qué, ¿verdad? Pues, ¿cuánto nos lo van a vender? Entonces, unos abusan, otros en realidad ayudan a la gente. Pero pues aquí no es más que todos trabajemos para cuidarnos nosotros y cuidarse la demás gente, ¿verdad? Bueno, seguir hablando de sociología, no sé si tengan algo que agregar, algún comentario. Avísenme cuando ya, porque está poniendo interesante, y así quiero que participen. Avísenme cuando me falte, porque después desaparece la pantalla y dicen, este cuate ni a Dios nos dijo. Miren a Julio, de por sí, Julio no. ¿Estás enojado, Julio? ¿Verdad? Entonces, Julio, no es tu fotografía. Ya lo vi que sonrió. Bueno, bien, ¿qué más podemos agregar acerca de lo que es la sociología? A ver, algún comentario, muchachos. A grosso modo, ya toqué lo que era precisamente la primera unidad o el primer punto de lo que es la sociología. El concepto, resumiendo, para cerrar, concepto de sociología, origen y desarrollo, objetivo, la sociología en la antigüedad y a través del tiempo. Augusto Comte, vida y obra. ¿Sí está claro? Algo más que quieran agregar, muchachos. Fíjense bien, fue muy resumido, fue muy corto, fue lo que ustedes me enviaron. No, nada más si les digo. Lo de Augusto sí me aventaron así, ¿no? Por montones. Ahora ya para que conozca a Augusto Comte ese cuate, porque no la de conocer, que es de ahí de San Pancho o de Celaya. No, es francés el señor, ¿verdad? Bien, ¿qué más, señores? ¿Qué más? Háblenme, porque yo esto no lo puedo dejar así, ¿sí? Bueno, está el tiempo corriendo. Vuelvo a insistir, si se desaparece, no crean que no me despido. No hay ninguna otra pregunta, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Carla, ¿está relacionado con lo que investigaron? Carla, Eduardo, Natalie, Miguel, Irma, Alondra, no se te va a olvidar, Alondra, seguir participando con las tareas, ¿sí? Ándele pues. Alejandro, Luis,
Enrique, Omar, Julio, tú tampoco me mandaste la tarea. No se te olvide, Julio, porque después yo castigo a la gente que no investigue, que no participa. Porque ¿qué me gano con tenerlos aquí así? Pues no, mejor les voy a pedir una fotografía, ¿verdad? ¿O qué tal que yo estuviera así? ¿Qué pensarían de mí? Está loco este cuate, ¿no? Hay que participar mucho. Así como ahorita estuvimos, preguntas esto. Estamos en sociología. Y esa es una ciencia bonita. Pero hay que irla recortando, porque si no, no nos alcanza el tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más? Natalie. ¿Algún comentario? Profe, yo tengo una duda. A ver, adelante. Ya ve que nos puso que lo de la clasificación de sociología, hay ¿Sí? que tiene que ver mucho lo de la mecánica con la sociología. No, son ciencias auxiliares donde interviene la sociología. Por ejemplo, si hablamos de estadística, ¿quién entra? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en 8 días? La estadística, el cuestionario, la entrevista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es donde entra qué? La sociología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, ¿a quién le vamos a hacer una entrevista? ¿A quién le vamos a hacer una encuesta? Pues a la sociedad. Ni modo que la hagamos nosotros mismos.